¿Alguna vez te has detenido a pensar en los objetos que tienes en tu cocina y cómo podrían estar afectando tu hogar? La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este versículo nos recuerda que lo que permitimos en nuestro hogar puede acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Hay cosas que, sin darnos cuenta, pueden traer influencias negativas a nuestra vida, afectando nuestra paz y bendición. Hoy exploraremos 9 cosas que debes sacar de la cocina de tu casa según la Biblia, revelando cómo ciertos objetos pueden estar impidiendo la plenitud espiritual en tu hogar. No ignores esta advertencia, porque lo que descubriremos hoy podría cambiar la atmósfera de tu casa y acercarte más a la presencia de Dios. ¿Has sentido que, a pesar de tus oraciones y esfuerzos, la paz en tu hogar parece desvanecerse? A veces, sin darnos cuenta, permitimos la entrada de elementos que alteran la atmósfera espiritual de nuestra casa. La Biblia nos advierte que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. Hay objetos que parecen inofensivos, pero que pueden ser una puerta abierta a influencias que distorsionan la presencia de Dios en nuestro hogar. No se trata de superstición, sino de un principio espiritual profundo. En la palabra de Dios vemos repetidamente cómo los objetos pueden traer bendición o maldición, dependiendo de su origen y propósito. Desde tiempos antiguos, Dios ha instruido a su pueblo a deshacerse de todo aquello que contamina el ambiente espiritual. En el libro de Josué encontramos un relato impactante sobre la batalla de Jai. Después de la gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel sufrió una derrota humillante. Josué no entendía lo que estaba ocurriendo hasta que Dios le reveló que alguien había tomado objetos que estaban bajo maldición. Uno de los hombres del pueblo, Acán, había escondido entre sus pertenencias cosas que Dios había prohibido. Su acción no solo afectó su propia vida, sino que trajo juicio sobre toda la nación. Cuando finalmente se deshicieron de aquellos objetos, la bendición de Dios volvió a ellos. Este relato nos muestra que lo que permitimos en nuestro entorno puede tener un impacto directo en la paz y la protección de nuestro hogar. En la cocina, lugar donde preparamos los alimentos que nos sostienen cada día, es especialmente importante mantener una atmósfera pura y consagrada a Dios. No solo se trata de lo que cocinamos, sino también de lo que permitimos que entre en este espacio. Algunos objetos pueden traer con ellos una historia oculta, una carga espiritual que afecta el ambiente sin que lo notemos. Puede ser un utensilio con símbolos desconocidos, una figura decorativa que representa algo contrario a la fe, o incluso un objeto heredado que fue utilizado en prácticas ajenas a la voluntad de Dios. Muchos cristianos han experimentado cambios radicales en la atmósfera de su hogar después de limpiar su cocina de elementos que, aunque parecían insignificantes, estaban impidiendo la presencia plena del Señor en sus vidas. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nada ni con nadie. En Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos, el pueblo se impacientó y fabricó un becerro de oro. No lo hicieron con la intención de alejarse de Dios, sino con la idea de tener una representación tangible de su fe. Sin embargo, lo que para ellos parecía un simple acto de devoción fue en realidad una grave ofensa contra el Señor. Dios exige una adoración pura, sin mezclas. De la misma manera, muchas personas tienen en su hogar objetos que parecen inofensivos, pero que en realidad representan cosas que no honran a Dios. Lo que colocamos en nuestra cocina, lo que usamos para preparar nuestros alimentos e incluso lo que permitimos que esté presente en nuestra mesa, todo eso importa más de lo que imaginamos. Algunas personas han experimentado problemas inexplicables en su hogar, discusiones constantes, enfermedades recurrentes, una sensación de opresión que no desaparece. Y en muchos casos, el origen de estas dificultades
se encuentra en cosas que han permitido en su espacio, sin ser conscientes de su impacto espiritual. No se trata de buscar demonios en cada rincón, ni de vivir con miedo, sino de tener discernimiento. La Biblia nos llama a examinarlo todo y retener solo lo bueno. Si hay algo en nuestra cocina que no glorifica a Dios, si hay un objeto que nos hace sentir inquietos en nuestro espíritu, es mejor apartarlo. Cuando hacemos limpieza espiritual, estamos haciendo espacio para que la paz de Dios llene nuestro hogar. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia sobre el poder de los objetos en el ámbito espiritual es el relato del rey Ezequías. En su tiempo, muchos israelitas seguían aferrados a antiguas tradiciones que en lugar de acercarlos a Dios, los alejaban de Él. Uno de esos objetos era la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Lo que en su momento había sido un símbolo de sanidad y salvación, se había convertido en un ídolo. Ezequías tomó una decisión radical. Destruyó la serpiente de bronce para que el pueblo dejara de idolatrarla. Su acción trajo restauración y renovación espiritual. Este relato nos enseña que incluso algo que en un principio tenía un propósito positivo puede volverse una carga si lo usamos de manera incorrecta. Muchas veces nos aferramos a cosas en nuestra cocina porque tienen un valor sentimental o porque creemos que no pueden hacer daño. Pero si el Espíritu Santo nos está inquietando respecto a algún objeto, es importante prestar atención. No se trata solo de la apariencia de las cosas, sino del propósito con el que fueron creadas. Hay elementos que han sido dedicados a prácticas espirituales ajenas a la fe cristiana, y aunque no lo sepamos, su influencia puede estar afectando el ambiente en nuestro hogar. Dios nos llama a ser radicales cuando se trata de nuestra vida espiritual. Si hay algo que no le agrada en nuestra casa, es mejor sacarlo y consagrar nuevamente nuestro espacio a su presencia. En los tiempos de los apóstoles vemos un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando las personas toman en serio la limpieza espiritual de su entorno. En el libro de Hechos se nos cuenta que muchas personas que habían practicado la hechicería y otras formas de ocultismo trajeron sus libros y objetos para quemarlos públicamente. No intentaron venderlos ni regalarlos. Simplemente los destruyeron porque entendieron que su relación con Dios valía más que cualquier posesión material. Este acto de entrega total trajo un gran avivamiento y la palabra de Dios se extendió con poder en aquella región. Si queremos experimentar la plenitud de la presencia de Dios en nuestro hogar, debemos estar dispuestos a examinar lo que hemos permitido en él. La cocina es un lugar de provisión, un espacio donde se preparan los alimentos que sostienen a nuestra familia. Pero si hay cosas en ese espacio que no glorifican a Dios, su influencia puede afectar más de lo que imaginamos. La Biblia nos enseña que debemos ser santos en todo lo que hacemos, incluso en lo que comemos y bebemos. Cada objeto en nuestro hogar debe reflejar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Cuando comenzamos a limpiar nuestra cocina de elementos que no pertenecen a un hogar consagrado al Señor, algo cambia. No solo sentimos una paz renovada, sino que también vemos cómo las bendiciones comienzan a fluir de manera diferente. Dios honra a quienes lo honran. Y cuando tomamos la decisión de alinear cada área de nuestra vida con su voluntad, Él se manifiesta de formas poderosas. No se trata solo de remover objetos, sino de hacer un acto de fe, de demostrarle a Dios que queremos que Él sea el centro de nuestro hogar en todo sentido. A lo largo de la historia, los hijos de Dios han sido llamados a apartarse de todo lo que pueda contaminar su relación con Él. Desde el pueblo de Israel hasta la iglesia primitiva, siempre ha habido un llamado a la pureza, a la consagración, a la entrega total. Hoy ese llamado sigue vigente. Dios quiere habitar en cada rincón de nuestro hogar, pero depende de nosotros hacer espacio para su presencia. La cocina, lugar donde se comparte el pan, debe ser un espacio de bendición, no de contaminación espiritual. Al hacer esta limpieza,
Al evaluar lo que tenemos y consagrarlo todo al Señor, estamos dando un paso de fe que traerá frutos abundantes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir los ojos y hacer los cambios que Dios te está pidiendo? Desde el principio de la creación, Dios estableció un orden para la alimentación del ser humano. En el Edén, Adán y Eva recibieron instrucciones claras sobre lo que podían y no podían comer. Y esa directriz no era arbitraria, sino un reflejo del diseño perfecto de Dios para la vida del hombre. A lo largo de la Biblia, encontramos principios alimenticios que trascienden lo físico y se conectan con la obediencia, la santidad y la comunión con el Creador. El alimento no es solo sustento, también es un medio por el cual demostramos fidelidad a Dios y honramos su propósito para nuestras vidas. En el libro de Levítico, Dios entregó a Moisés leyes dietéticas específicas para el pueblo de Israel, separando lo que era puro de lo impuro. Algunas de estas regulaciones tenían beneficios evidentes para la salud, pero su propósito principal no era meramente físico, sino espiritual. Comer era, y sigue siendo, un acto sagrado. En Levítico 11:44, el Señor declara: porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esta llamada a la santidad incluía incluso lo que entraba en el cuerpo, demostrando que cada aspecto de la vida debía estar alineado con la voluntad divina. Uno de los relatos más significativos sobre la relación entre la alimentación y la fe se encuentra en el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor tomó cautivos a los jóvenes hebreos y los llevó a Babilonia, les ofreció comida y vino de la mesa real. Pero Daniel y sus compañeros se negaron a contaminarse con esos alimentos, prefiriendo seguir la dieta que Dios había establecido para su pueblo. Su determinación no fue vista con indiferencia por el cielo. Al final del periodo de prueba, ellos eran más fuertes y más sabios que todos los demás jóvenes del reino. Esta historia es una prueba contundente de que lo que consumimos tiene un impacto no solo en nuestra salud, sino también en nuestra conexión con Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro tuvo una visión en la que un lienzo descendía del cielo con animales que según la ley mosaica eran impuros. Entonces una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:13. Pedro, fiel a la enseñanza de la ley, se negó, pero la voz le respondió: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Hechos 10:15. Este pasaje no abolió las leyes dietéticas, sino que sirvió para ilustrar que la salvación de Dios estaba abierta también para los gentiles. Sin embargo, la enseñanza bíblica sigue enfatizando la importancia de ser cuidadosos con lo que se consume. En 1 Corintios 10:31, Pablo instruye: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha introducido en su alimentación ingredientes y prácticas que no solo han deteriorado la salud, sino que también han corrompido la conexión espiritual con Dios. En diversas culturas, ciertos alimentos han sido utilizados en rituales paganos y ofrecidos a deidades ajenas al Dios verdadero. En 1 Corintios 8, Pablo advierte sobre la carne sacrificada a los ídolos y cómo consumirla podía ser motivo de tropiezo para los creyentes. Aunque algunos argumentaban que un ídolo no era nada, Pablo enfatizó que lo que realmente importaba era no abrir ninguna puerta al enemigo. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a una vida apartada, y esto incluye decisiones sobre lo que se consume. En el libro de Éxodo, Dios envió maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, mostrándoles que su verdadera provisión venía de Él. Pero muchos se quejaron y anhelaron los alimentos de Egipto, prefiriendo volver a una dieta que representaba la esclavitud en lugar de confiar en la provisión divina. Este episodio refleja cómo el deseo por ciertos alimentos puede ser un obstáculo para la fe. El apóstol Pablo también advirtió sobre aquellos cuyo Dios es su vientre, refiriéndose
a quienes priorizan los deseos de la carne sobre la obediencia a Dios. En Filipenses 3:19 dice: el fin de ellos será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Comer no es solo un acto biológico, sino un reflejo del estado del corazón. En la Biblia, las grandes caídas espirituales han estado relacionadas con la comida. La primera desobediencia de la humanidad ocurrió cuando Eva tomó del fruto prohibido, y Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, demostrando que el hambre momentánea puede llevar a decisiones de consecuencias eternas. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el enemigo lo tentó precisamente con comida, diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Pero el Señor respondió con las palabras de Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí vemos que la verdadera alimentación del creyente no se basa solo en lo material, sino en la dependencia absoluta de Dios. La Escritura también señala la importancia del autocontrol en la comida. En Proverbios 23, 20, 21 se nos advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño los vestirá de harapos. El exceso y la falta de dominio propio en la alimentación pueden convertirse en un problema espiritual, alejando a las personas de la sensibilidad hacia Dios. En el Apocalipsis se menciona a Jezabel como una mujer que inducía a los siervos de Dios a la inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este pasaje no es solo una referencia a la idolatría, sino una advertencia sobre cómo la comida puede ser un medio para la corrupción espiritual. El enemigo siempre ha usado el alimento como una estrategia para desviar a los hijos de Dios. A lo largo de la Biblia se nos muestra que la alimentación tiene un significado que va más allá de lo físico. Jesús se presentó como el pan de vida, indicando que solo en Él encontramos la verdadera satisfacción. En Juan 6:35 dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si la comida tiene un valor espiritual tan profundo, entonces es fundamental examinar lo que entra en nuestra cocina. No se trata solo de evitar ciertos alimentos, sino de preguntarnos si lo que consumimos honra a Dios y fortalece nuestra relación con Él. Cada decisión alimenticia debe ser tomada con discernimiento, buscando agradar a aquel que nos creó. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser luz en medio de la oscuridad, y eso implica vivir de manera diferente, incluso en lo que se come. En Romanos 12:1-2, Pablo exhorta: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La manera en que alimentamos nuestro cuerpo es un acto de adoración y debe reflejar nuestra devoción al Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia deja claro que la alimentación no es solo un asunto del cuerpo, sino del espíritu. Lo que consumimos puede acercarnos o alejarnos de Dios. Por eso, es esencial que cada cristiano examine su cocina y decida si realmente está alineada con los principios de la palabra. Cuando honramos a Dios en todo, incluyendo nuestra alimentación, Él nos bendice con salud, paz y una comunión más profunda con Él. Desde tiempos antiguos, la cocina ha sido un lugar donde no solo se preparan los alimentos, sino donde se manifiestan intenciones, costumbres y tradiciones que pueden acercar o alejar a las personas de Dios. En la Biblia, el acto de cocinar y compartir el pan tenía un profundo significado espiritual. Sin embargo, a lo largo de la historia, se han introducido prácticas que contaminan el propósito divino de este espacio, convirtiéndolo en un lugar donde lo sagrado y lo profano se mezclan. La Escritura advierte que no se puede servir a dos señores, ni mezclar lo puro con lo impuro.
Lo que ocurre en la cocina no es un asunto menor. Es una manifestación de lo que se permite en el hogar y en la vida espiritual. En el Antiguo Testamento se ordenó al pueblo de Israel que preparara sus alimentos de manera específica, no solo por razones físicas, sino porque cada detalle reflejaba principios espirituales. La levadura, por ejemplo, fue utilizada como símbolo del pecado y de la corrupción. En la Pascua, Dios instruyó a su pueblo a consumir pan sin levadura, marcando una separación clara entre lo santo y lo contaminado. El pan sin levadura representaba pureza y obediencia, mientras que la fermentación simbolizaba la influencia del mal que se expande sutilmente hasta corromperlo todo. La Biblia enseña que un poco de levadura leuda toda la masa, advirtiendo que pequeñas prácticas impuras en la cocina pueden afectar el hogar entero. Los sacrificios de los paganos siempre incluyeron comida y bebida, mostrando que los alimentos no eran solo sustento, sino ofrendas con un significado espiritual. En el libro de Ezequiel se denuncia a quienes preparaban pan para la reina del cielo, una deidad falsa que llevaba al pueblo a la idolatría. El problema no era solo la comida, sino la intención detrás de su preparación y consumo. Lo que se cocina y la forma en que se hace puede convertirse en una declaración de fidelidad a Dios o en un acto de rebelión disfrazado de tradición. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, muchas de sus prácticas culinarias fueron influenciadas por las costumbres de las naciones que los rodeaban. Los profetas denunciaron cómo el pueblo había olvidado las instrucciones de Dios y adoptado rituales ajenos a su fe. Algunos ofrecían comida a ídolos, mientras que otros consumían alimentos que habían sido consagrados a dioses extraños. Esto no era un simple descuido, sino una manifestación de corazones que habían dejado de lado la santidad. En la cocina, cada acto refleja una postura espiritual. El apóstol Pablo habló sobre la conciencia y la comida sacrificada a los ídolos, explicando que aunque un creyente fuerte en la fe podía comprender que un ídolo no es nada, otros podían tropezar al ver que alguien consumía algo que había sido ofrecido en un contexto pagano. La enseñanza central no era únicamente sobre la comida, sino sobre la influencia que las acciones pueden tener en la vida de los demás. Una práctica que parece inofensiva puede ser una puerta abierta a confusión y alejamiento de Dios. Las Escrituras también muestran cómo algunos, por avaricia, introducían mezclas impuras en la preparación de alimentos con tal de obtener más ganancia. En Amós, Dios reprende a aquellos que alteraban medidas y vendían productos adulterados, olvidando que su provisión debía ser limpia y justa. En tiempos de Jesús, los fariseos fueron confrontados por enfocarse en rituales externos sin comprender el verdadero significado de la pureza. Creían que lavarse las manos de cierta manera era suficiente para estar limpios ante Dios, pero descuidaban la limpieza del corazón. Jesús dejó claro que lo que contamina al hombre no es solo lo externo, sino lo que brota del interior. La idolatría en la cocina no siempre se presenta de manera evidente. Puede manifestarse en la dependencia de ciertos rituales supersticiosos para preparar la comida, en la creencia de que un objeto determinado traerá prosperidad al hogar o en la aceptación de costumbres que contradicen la palabra de Dios. En diversas culturas existen prácticas donde la preparación de los alimentos está ligada a creencias espirituales que no honran al Creador. En la Biblia se advierte sobre aquellos que confían en amuletos o en fórmulas humanas en lugar de depender del Señor para su provisión. El pueblo de Dios fue llamado a apartarse de toda práctica que los contaminara, incluso en la manera de cocinar y compartir los alimentos. En el libro de Malaquías, Dios reprende a los sacerdotes que ofrecían pan impuro sobre el altar, mostrando que la corrupción en la comida era un reflejo de la corrupción del corazón. Lo mismo ocurre cuando se preparan alimentos con una actitud de ingratitud, descontento o sin reconocer la provisión divina.
Las costumbres transmitidas de generación en generación pueden parecer inofensivas, pero si no se someten a la luz de la palabra de Dios, pueden convertirse en obstáculos espirituales. En los tiempos de Josías, cuando se redescubrió el libro de la ley, se revelaron muchas prácticas que el pueblo había adoptado sin darse cuenta de que eran ofensivas para Dios. El rey ordenó una limpieza profunda, eliminando todo lo que desviaba la adoración al Señor, incluyendo las comidas y bebidas asociadas con rituales paganos. En el Nuevo Testamento se enfatiza que los creyentes deben glorificar a Dios en todo lo que hacen, incluyendo la manera en que preparan y consumen los alimentos. Pablo enseñó que, ya sea que se coma o se beba, todo debe hacerse para la gloria de Dios. La cocina no es un espacio ajeno a la fe, sino un lugar donde la obediencia y la devoción deben manifestarse. En la cena del Señor, Jesús elevó el significado del pan y el vino, mostrando que la comida puede ser un medio de bendición cuando se consagra correctamente. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a su pueblo a evaluar cada aspecto de su vida y a eliminar aquello que no le agrada. En los tiempos de Nehemías, cuando se restauró la adoración verdadera en Israel, se descubrió que algunos habían llevado a la cocina de la casa de Dios cosas que no pertenecían allí. Se limpiaron los almacenes y se restauró el orden divino. Esto demuestra que la presencia de Dios se manifiesta donde hay limpieza y santidad, incluso en los espacios dedicados a la preparación de los alimentos. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la importancia de la pureza en todos los aspectos de la vida. En Deuteronomio, Dios advierte que su pueblo debe destruir cualquier objeto o práctica que los haga desviarse de su voluntad. El Señor no tolera la mezcla entre lo santo y lo profano. En tiempos de Elías, cuando el pueblo estaba dividido entre servir a Dios o a Baal, se les desafió a tomar una decisión clara. Lo mismo ocurre hoy. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo aferrarse a prácticas que deshonran su nombre. El creyente es llamado a discernir y a consagrar cada área de su vida al Señor. La cocina, como lugar de provisión y sustento, no debe ser un espacio de confusión ni de contaminación espiritual. La Biblia enseña que todo lo que el hombre hace debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al examinar las prácticas culinarias bajo esta luz, se hace evidente que no se trata solo de comida, sino de una expresión de fidelidad a Dios. En los últimos tiempos, la palabra advierte que muchos se apartarán de la verdad, siguiendo doctrinas de error y aceptando prácticas que parecen inofensivas, pero que en realidad los alejan del propósito divino. El llamado de Dios es claro: apartarse de toda forma de mal y vivir en santidad. Lo que se hace en la cocina, lo que se prepara, lo que se consume y la manera en que se honra a Dios en este espacio, todo ello es parte de una vida rendida al Señor. Solo quienes caminan en obediencia pueden experimentar la plenitud de su bendición. Desde tiempos antiguos, la cocina ha sido un lugar donde se reflejan no solo las costumbres alimenticias, sino también las creencias y la identidad espiritual de un pueblo. En la Biblia, los hogares del pueblo de Dios estaban diseñados para ser espacios donde su presencia fuera evidente en cada detalle, incluyendo los utensilios y objetos que se usaban en la preparación y consumo de los alimentos. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas culturas han incorporado elementos que llevan consigo significados ocultos, símbolos de prácticas ajenas a la voluntad divina y representaciones de creencias que no tienen su origen en el Creador. Cuando se permite que estos objetos permanezcan en el hogar, se abre la puerta a influencias que pueden afectar la atmósfera espiritual de la familia, impidiendo que la paz y la bendición de Dios fluyan con plenitud. Las Escrituras son claras al advertir que el pueblo de Dios no debe contaminarse con costumbres que provienen de naciones que no conocen la verdad. En Deuteronomio, el Señor ordenó a los israelitas que destruyeran por completo todo objeto relacionado con la idolatría cuando entraran en la tierra prometida.
No debían quedarse con ninguna imagen, escultura o utensilio que hubiera sido utilizado en prácticas paganas, porque Dios sabía que esos objetos podían convertirse en un lazo que los desviara de su fidelidad a Él. Esta advertencia no fue solo para aquellos tiempos, sino que sigue vigente hoy, cuando muchas personas, sin darse cuenta, mantienen en su cocina elementos que no glorifican a Dios. Lo que parece ser un simple adorno o una herramienta común podría tener un significado oculto que contamina el hogar en el ámbito espiritual. El uso de imágenes y símbolos en objetos de cocina ha sido una práctica común en distintas civilizaciones, algunas de las cuales han asociado ciertos materiales o figuras con la supuesta atracción de prosperidad, protección o buena suerte. Sin embargo, la Biblia enseña que solo Dios es nuestra fuente de provisión y seguridad, y que colocar confianza en cualquier objeto es una forma de idolatría. En el libro de Isaías, el Señor se burla de aquellos que tallan ídolos con sus propias manos y luego les atribuyen poder, señalando la necedad de depender de creaciones humanas en lugar de confiar en el Dios vivo. La idolatría no siempre se presenta de manera evidente. En muchos casos se esconde en prácticas cotidianas que parecen inofensivas, pero que en realidad van en contra de la enseñanza bíblica. En tiempos de los reyes de Israel, había quienes conservaban objetos que, aunque no eran ídolos en sí mismos, estaban asociados con cultos extraños y costumbres que alejaban al pueblo de la verdadera adoración. El rey Josías, al restaurar la adoración a Dios, ordenó la eliminación de todos estos elementos, mostrando que no bastaba con decir que se creía en el Señor, mientras se mantenían objetos que representaban principios contrarios a su palabra. En el Nuevo Testamento, Pablo exhorta a los creyentes a no participar en nada que esté relacionado con la idolatría, incluso si parece inofensivo a simple vista. En Corinto, algunos cristianos pensaban que podían seguir participando en banquetes donde se utilizaban utensilios y símbolos paganos, argumentando que ellos sabían que solo hay un Dios verdadero. Pero Pablo les advierte que lo que toleramos en nuestro entorno puede afectar nuestra relación con el Señor, y que incluso los objetos pueden ser instrumentos que el enemigo usa para alejar a las personas de la comunión con Dios. Cuando el pueblo de Dios permitió que objetos con simbolismo pagano entraran en sus hogares, las consecuencias no tardaron en manifestarse. En el libro de Oseas, el Señor denuncia a Israel por haberse contaminado con las costumbres de otras naciones, incluyendo el uso de objetos y prácticas que no habían sido ordenadas por Él. En lugar de buscar la presencia de Dios, confiaban en amuletos y en símbolos que creían que les traerían bendición, olvidando que todo lo que se aparta de la voluntad divina termina convirtiéndose en una trampa espiritual. La cocina no es solo un lugar donde se preparan los alimentos, sino también un espacio de encuentro donde la familia se reúne y comparte. En la Biblia, la mesa tiene un significado especial, pues es un lugar donde Dios mismo se hace presente. En el Salmo 23 se declara que el Señor prepara mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros enemigos, mostrando que cuando Dios es el centro de un hogar, hay provisión, seguridad y comunión. Pero si en este mismo lugar se permite la presencia de objetos que no honran a Dios, la bendición que Él quiere derramar puede ser limitada por las influencias que se han introducido sin discernimiento. En el libro de Hechos, cuando el evangelio comenzó a expandirse, muchas personas que habían practicado artes ocultas y tradiciones paganas tomaron la decisión de deshacerse de todo lo que pudiera ser un obstáculo en su nueva vida con Cristo. Quemaron libros, destruyeron objetos y cortaron cualquier lazo con su pasado espiritual. No intentaron conservar algunas cosas bajo la excusa de que eran simples herramientas o adornos, sino que entendieron que seguir a Dios requería una separación total de cualquier elemento que pudiera tener una carga espiritual contraria a la fe.
Las Escrituras enseñan que lo que el hombre permite en su casa refleja lo que hay en su corazón. Cuando Dios instruyó a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, cada elemento fue diseñado con un propósito específico y debía ser consagrado exclusivamente para la adoración al Señor. No se permitía la mezcla con objetos que tuvieran otra función, porque la presencia de Dios no comparte espacio con lo que no le pertenece. El hogar de un creyente debe reflejar este principio, asegurando que todo lo que se encuentra en él sea conforme a la voluntad divina. En tiempos de los profetas, muchas familias israelitas comenzaron a adoptar utensilios y decoraciones que provenían de las culturas paganas con las que tenían contacto. Creían que estos objetos no tenían ningún efecto en su vida espiritual, pero la realidad era que poco a poco estas influencias fueron debilitando su devoción a Dios. Jeremías advirtió al pueblo sobre los peligros de traer costumbres extranjeras al hogar, señalando que lo que comienza como una simple imitación puede terminar alejando a una persona del camino correcto. En la Biblia, Dios ordenó destruir todo lo que fuera una abominación ante sus ojos. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, no solo debían expulsar a los habitantes de esas regiones, sino que también tenían que eliminar todos los objetos que hubieran sido utilizados en prácticas de adoración a dioses falsos. Si dejaban algo, aunque fuera un simple utensilio, ese objeto podía convertirse en una tentación para las generaciones futuras. La instrucción era clara: no debían permitir que nada quedara, porque Dios sabía que lo que toleramos con el tiempo puede convertirse en parte de nuestra vida sin que nos demos cuenta. En el Apocalipsis se describe un tiempo en el que Babilonia, símbolo de la confusión espiritual y la corrupción, es finalmente destruida. Se menciona que dentro de su comercio había toda clase de objetos preciosos, pero también se hace énfasis en que en ella se encontraba el engaño de las naciones. Esto nos muestra que lo que a simple vista parece valioso puede ser un instrumento de engaño si no se examina con discernimiento. La limpieza espiritual de un hogar no es solo un acto simbólico, sino una decisión de alinear cada aspecto de la vida con la voluntad de Dios. En la cocina, donde la provisión diaria es recibida y compartida, es fundamental asegurarse de que no haya nada que contradiga los principios de la palabra. Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero su presencia se manifiesta donde hay pureza y consagración. La eliminación de objetos que no glorifican a Dios no es un acto superficial, sino una expresión de fidelidad y amor al Señor. Un hogar verdaderamente entregado a Dios no deja espacio para nada que deshonre su nombre. En la Escritura, la cocina y la mesa han sido lugares donde se manifiesta la provisión de Dios, pero también espacios donde se ha evidenciado la ingratitud y la falta de reconocimiento hacia Él. La Biblia enseña que todo lo que el ser humano recibe proviene del Creador y que cada alimento que llega a sus manos es un testimonio de su fidelidad. Sin embargo, cuando el corazón se llena de quejas, orgullo o indiferencia, la bendición que debería fluir a través de la comida se ve obstaculizada. La ingratitud no es solo un sentimiento pasajero, sino una actitud que se refleja en la manera en que se manejan los alimentos y se participa en la mesa. En el desierto, el pueblo de Israel fue testigo del milagro diario del maná, una provisión que descendía directamente del cielo. Dios sustentó a su pueblo con un alimento especial, suficiente para cada día, pero en lugar de recibirlo con gratitud, muchos comenzaron a despreciarlo y a anhelar los alimentos de Egipto. Sus lamentos no fueron simples expresiones de deseo, sino señales de un corazón que no valoraba lo que Dios les estaba entregando. En Números se relata que el Señor se indignó con la actitud de aquellos que en vez de agradecer, se dejaron llevar por la codicia, exigiendo más de lo que se les daba. Este episodio no solo mostró la gravedad de la ingratitud, sino que dejó en evidencia que la manera en que se recibe y se percibe el alimento es una manifestación del estado espiritual.
A lo largo de la Biblia, Dios se complace en aquellos que reconocen su provisión y la reciben con gratitud. En los Salmos se repite constantemente la exhortación a bendecir al Señor por todo lo que Él da, reconociendo que cada bocado es un reflejo de su misericordia. En contraste, la queja y la insatisfacción se presentan como señales de un corazón endurecido, incapaz de ver la bondad divina en las cosas más simples. La gratitud no es solo una expresión de cortesía, sino un acto de adoración que transforma la atmósfera de un hogar. Jesús, antes de alimentar a las multitudes con los panes y los peces, elevó una oración de acción de gracias. No bendijo los alimentos como un mero formalismo, sino que reconoció a Dios como la fuente de todo sustento. En esa acción reveló que la provisión divina se multiplica en manos de aquellos que saben agradecer. En la última cena también dio gracias antes de partir el pan, enseñando que toda comida, sin importar cuán sencilla sea, debe recibirse con reconocimiento y reverencia. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe que todo lo que se come o se bebe debe hacerse para la gloria de Dios. Comer no es solo un acto físico, sino una oportunidad para honrar al Creador. Cuando se recibe el alimento con gratitud, se está declarando que la provisión de Dios es suficiente, que Él cuida de su pueblo y que no hay necesidad de buscar fuera de su voluntad para encontrar satisfacción. Pero cuando la mesa se llena de quejas o se menosprecia lo que se tiene, se está rechazando la bendición y menospreciando el favor divino. La ingratitud no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en la manera en que se manejan los alimentos. En la ley de Moisés se establecieron principios para el uso responsable de los recursos, enseñando que no se debía desperdiciar ni tomar más de lo necesario. Se ordenó dejar parte de la cosecha para los necesitados, mostrando que la provisión de Dios no era solo para el beneficio individual, sino también para compartir con otros. En el Evangelio, Jesús multiplicó los panes y los peces, pero después ordenó recoger los pedazos que sobraban, demostrando que nada debía ser desperdiciado. La forma en que se trata la comida es un reflejo de cómo se valora la provisión divina. En el Antiguo Testamento se advierte que la abundancia puede llevar al olvido de Dios si no se mantiene una actitud de gratitud. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y comenzó a disfrutar de la plenitud de la cosecha, Dios les advirtió que no olvidaran quién les había dado esas bendiciones. La autosuficiencia y la falta de reconocimiento llevan a la soberbia, y cuando el ser humano deja de agradecer, comienza a atribuirse el mérito de lo que tiene, desconociendo la mano de Dios en su vida. El agradecimiento sincero transforma la atmósfera espiritual de un hogar. La mesa no debe ser solo un lugar de consumo, sino un altar de gratitud donde se reconoce la fidelidad de Dios en cada plato servido. La Biblia enseña que la bendición de Dios no solo se recibe con las manos, sino también con el corazón, y que el que agradece se abre a una provisión mayor. En el libro de Malaquías, Dios reprende a aquellos que traían ofrendas con desprecio, porque lo que se entrega sin gratitud pierde su valor ante sus ojos. De la misma manera, la comida que no se recibe con agradecimiento pierde su verdadero propósito y se convierte en algo común, carente de significado espiritual. En los tiempos de los patriarcas, compartir una comida era un acto de pacto, una señal de confianza y comunión. Cuando Abraham recibió a los mensajeros de Dios, preparó un banquete con lo mejor que tenía, reconociendo que su casa era un lugar de hospitalidad y bendición. En contraste, la historia de los hijos de Elí muestra cómo la irreverencia en la manera de tratar los alimentos consagrados puede traer consecuencias graves. Estos sacerdotes corruptos tomaban lo mejor de las ofrendas para sí mismos, sin respeto por las instrucciones de Dios, demostrando que la falta de gratitud y temor puede traer juicio en lugar de bendición. La actitud correcta hacia la provisión se refleja en los pequeños detalles. La Biblia enseña que aún en lo más cotidiano se debe glorificar a Dios.
Los profetas denunciaron a aquellos que acumulaban bienes sin reconocer que todo lo que poseían provenía de Dios. La soberbia del rey Nabucodonosor lo llevó a perder todo hasta que reconoció que el Altísimo es quien da y quita según su voluntad. La gratitud no es solo una respuesta emocional, sino un principio de vida que mantiene la humildad y la dependencia del Creador. El espíritu de gratitud no solo se expresa en palabras, sino también en acciones. La hospitalidad es una forma de demostrar agradecimiento, compartiendo lo que Dios ha dado con aquellos que lo necesitan. En la iglesia primitiva, los creyentes partían el pan con alegría y sencillez de corazón, mostrando que la gratitud verdadera se traduce en generosidad. La comida no era vista solo como una necesidad, sino como una oportunidad para bendecir a otros y fortalecer la comunión. El Señor advierte en su palabra que en los últimos tiempos muchos serán ingratos, olvidando reconocer de dónde provienen sus bendiciones. La falta de gratitud endurece el corazón y aleja a las personas de la presencia de Dios. En Romanos, Pablo describe a aquellos que, conociendo a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, y como resultado, su entendimiento fue oscurecido. La ingratitud no es solo una falta de educación, sino una señal de ceguera espiritual. Dios busca corazones que sepan valorar lo que reciben. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias, y a este le dijo: tu fe te ha salvado. La gratitud no solo reconoce la bendición, sino que abre la puerta a una restauración mayor. El que agradece no solo recibe alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Cada hogar debe evaluar si la actitud predominante en su cocina es de queja o de gratitud. La comida no es solo un recurso material, sino un reflejo de la bondad de Dios. En la Biblia, la falta de gratitud fue causa de muchas caídas, mientras que el reconocimiento de la provisión divina trajo abundancia y paz. Dios se complace en aquellos que saben recibir con gozo lo que Él les da, porque un corazón agradecido es un terreno fértil para su bendición. Desde el principio, Dios estableció el hogar como un lugar de refugio y provisión, un espacio donde su presencia pudiera habitar y donde cada detalle reflejara su voluntad. La cocina, más que un lugar de preparación de alimentos, es un sitio donde se comparte, se edifica y se crea una atmósfera que puede ser de bendición o de carga espiritual. En la Escritura, la alimentación no es solo un acto físico, sino una manifestación de principios espirituales. Jesús mismo enseñó que el pan no solo nutre el cuerpo, sino que también puede ser símbolo de vida y comunión con Dios. Sin embargo, si este espacio no está alineado con la voluntad divina, puede convertirse en un lugar donde se quebranta la bendición en lugar de cultivarla. Cuando Dios entregó instrucciones a su pueblo, estableció que todo debía estar consagrado a Él. Cada objeto, cada espacio, cada práctica debía reflejar su santidad. En el tabernáculo, el pan de la proposición no era solo alimento, sino una señal de su presencia constante. En contraste, cuando los hijos de Elí menospreciaron las ofrendas y trataron la comida sagrada con desprecio, el juicio de Dios no tardó en manifestarse. No se trataba de simples rituales, sino de una verdad profunda. Lo que se coloca sobre la mesa tiene un impacto en la vida espiritual. Un hogar que no consagra su provisión, que no reconoce de dónde viene su sustento y que permite prácticas ajenas a los principios divinos, abre la puerta a la escasez, el desorden y la confusión. La Escritura revela que la provisión está directamente relacionada con la obediencia. En tiempos de Elías, cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y comenzó a mezclar su fe con costumbres paganas, vino una sequía que afectó toda la nación. No fue un fenómeno natural sin propósito, sino una señal de que la bendición de Dios se había apartado. El profeta fue enviado a la casa de una viuda en Sarepta, donde la provisión parecía insuficiente, pero al recibir la palabra de Dios y alinear su hogar con su voluntad, su harina y su aceite no se agotaron. Este relato deja una enseñanza clara.
Cuando un hogar está bajo la dirección de Dios, la provisión nunca falta. Pero cuando se permite la contaminación espiritual, la abundancia se convierte en escasez. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado la tentación de permitir influencias que corrompen lo que debería estar consagrado. En el libro de Nehemías, cuando se restauró el templo, se descubrió que en los almacenes de la casa de Dios se habían colocado objetos y provisiones que no correspondían a un lugar santo. Se habían permitido prácticas que desviaban la atención de lo que realmente importaba. Nehemías, al darse cuenta de esto, ordenó limpiar y restaurar todo, asegurando que la provisión estuviera alineada con la voluntad divina. El principio es el mismo en cada hogar. Lo que se permite en la cocina, lo que se guarda en los estantes, lo que se introduce sin discernimiento, puede estar afectando la atmósfera espiritual sin que se note de inmediato. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatizó la importancia de la pureza en cada aspecto de la vida. No basta con cuidar la apariencia externa si el interior está contaminado. Criticó a los fariseos que se preocupaban por limpiar el exterior de la copa mientras el interior permanecía lleno de inmundicia. Aplicado al hogar, este principio revela que no es suficiente con tener un espacio ordenado si en él se mantienen costumbres que no honran a Dios. En Corinto, Pablo reprendió a los creyentes porque en sus reuniones para partir el pan, en lugar de fortalecer su comunión con Dios, habían convertido ese momento en una ocasión de desorden y egoísmo. En lugar de edificar, estaban permitiendo actitudes que contradecían la esencia de lo que Dios quería manifestar en sus vidas. Desde el principio, la obediencia ha sido la clave para la bendición. Cuando Dios guió a su pueblo a la tierra prometida, estableció principios claros sobre cómo debían manejar su provisión. No podían tomar lo que pertenecía a otras naciones sin primero pasarlo por la santificación, porque cada cosa debía reflejar que eran un pueblo apartado para Dios. Pero cuando Acán tomó del botín de Jericó objetos que Dios había declarado prohibidos, su acción afectó no solo su vida, sino la de toda la comunidad. No era un simple acto de desobediencia individual, sino una contaminación que trajo derrota y juicio a la nación. Cuando se permite en el hogar algo que no está alineado con la voluntad de Dios, su efecto puede extenderse más allá de lo visible, trayendo consecuencias espirituales inesperadas. En los evangelios, Jesús multiplicó el pan y los peces, mostrando que Dios no solo provee lo necesario, sino que lo hace en abundancia cuando hay fe y disposición. Pero después del milagro, instruyó a sus discípulos a recoger lo que sobraba, enseñando que la provisión debe ser administrada con sabiduría. Un hogar donde se desperdicia, donde no se reconoce el valor de lo que Dios da, donde se trata la provisión sin gratitud, es un hogar que no está listo para recibir más. En la Biblia, cada vez que la provisión era mal utilizada o despreciada, la consecuencia era la pérdida de la bendición. Cuando el pueblo de Israel dejó Egipto, no solo se trataba de salir de la esclavitud física, sino también de abandonar las costumbres que habían aprendido en aquella tierra. Dios les dio instrucciones específicas sobre cómo debían preparar sus alimentos y cómo debían vivir en la nueva tierra que les entregaba. Pero a lo largo del camino, muchos anhelaron regresar a lo que habían dejado atrás, aferrándose a hábitos que no correspondían con la vida a la que Dios los estaba llamando. La cocina de un hogar puede convertirse en un reflejo de si realmente se ha dejado atrás lo que no pertenece a la voluntad de Dios o si aún hay cosas que siguen atando al pasado. En la historia del hijo pródigo, cuando decidió apartarse de la casa del padre, terminó deseando la comida de los cerdos. Había dejado la mesa de la abundancia para terminar en un lugar de escasez. Solo cuando reconoció su error y decidió regresar, pudo volver a experimentar la provisión y la comunión en su hogar. Este relato muestra que alejarse de la voluntad de Dios lleva a la pérdida de lo que realmente satisface.
pero que cuando se toma la decisión de volver a la dirección correcta, se encuentra restauración. En la carta a los Romanos, Pablo exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su entendimiento. La vida de un creyente debe reflejar que ha sido llamado a una realidad diferente, incluyendo la manera en que maneja su hogar. Si se han permitido costumbres, objetos o actitudes que no glorifican a Dios, el llamado es a hacer una limpieza, no solo externa, sino profunda, asegurando que cada aspecto esté alineado con la voluntad del Creador. En la Biblia, la casa es vista como un lugar donde la presencia de Dios puede habitar y manifestarse con poder. Cuando los israelitas celebraban la Pascua, debían asegurarse de que no hubiera levadura en sus casas, porque representaba la necesidad de eliminar toda impureza. Este principio sigue vigente. Lo que se permite permanecer en el hogar determina la atmósfera espiritual que lo rodea. Un espacio donde la provisión se recibe con gratitud, donde se aparta todo lo que no edifica, donde se reconoce que cada alimento es un regalo de Dios, es un espacio donde su bendición fluye sin impedimentos. Cuando Jesús visitó la casa de María y Marta, una se afanó en las tareas, mientras la otra se sentó a escuchar su enseñanza. La diferencia entre ambas no estaba en la actividad que realizaban, sino en la prioridad de sus corazones. Un hogar puede estar lleno de actividad, pero si no está centrado en la presencia de Dios, pierde su verdadero propósito. Cada rincón de la casa, incluida la cocina, debe reflejar que Dios es el centro, que su provisión es recibida con gratitud y que cada cosa en ese espacio está alineada con su voluntad. En un hogar donde Él es honrado, la bendición nunca falta. La cocina es más que un lugar de preparación de alimentos. Es un espacio donde se refleja el corazón del hogar y la conexión con Dios. Cada rincón de la casa debe estar alineado con su voluntad, y lo que ocurre en la cocina no es la excepción. En la Escritura, el acto de compartir el pan, de bendecir los alimentos y de preparar con dedicación lo que se consume, no es un simple hábito cotidiano, sino una manifestación del orden y la provisión divina. Sin embargo, cuando este espacio se descuida espiritualmente, se convierte en un reflejo de lo que se ha permitido entrar en el hogar sin discernimiento. Dios estableció principios que revelan que la manera en que un hogar maneja su provisión está directamente conectada con su capacidad para recibir bendición. La cocina puede ser un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, o un sitio donde la paz se ve interrumpida por costumbres que no honran su nombre. No se trata solo de lo que se retira o se evita, sino de lo que se edifica. Un hogar donde los alimentos se preparan con gratitud, donde la provisión es administrada con sabiduría y donde cada cosa tiene un propósito alineado con la voluntad de Dios, es un hogar que experimenta plenitud. A lo largo de la Biblia, Dios no solo habla de los grandes eventos espirituales, sino también de los pequeños detalles que construyen la vida diaria de su pueblo. La forma en que se recibe la comida, la actitud con la que se comparte y la intención con la que se prepara son elementos que pueden marcar la diferencia entre un hogar que vive en obediencia y uno que se deja llevar por la indiferencia. Un simple cambio en la manera en que se maneja la cocina puede ser el inicio de una transformación más profunda, donde cada aspecto del hogar se convierte en una declaración de fidelidad a Dios. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es solo lo externo, sino lo que sale de su corazón. Este principio aplica a cada área de la vida, incluyendo el entorno donde se prepara el sustento diario. Si en un hogar se ha permitido la presencia de objetos que no glorifican a Dios, si se han adoptado prácticas sin considerar su origen, o si se ha descuidado la importancia de recibir la provisión con gratitud, entonces es momento de tomar acción. No se trata de miedo ni de superstición, sino de reconocer que todo lo que forma parte del hogar tiene una influencia, ya sea para edificación o para distracción.
Un hogar donde la cocina se ha convertido en un espacio de honra a Dios es un hogar donde la provisión fluye sin impedimentos. La Biblia muestra que cuando los hijos de Dios alinean su vida con su voluntad, incluso lo poco se convierte en abundancia. Un pan en las manos de Jesús alimentó multitudes. Un puñado de harina en la casa de la viuda de Sarepta nunca se agotó, y el maná en el desierto nunca dejó de descender mientras el pueblo dependió de Dios. La diferencia entre la escasez y la provisión no siempre está en la cantidad, sino en la actitud con la que se administra lo que se tiene. En la actualidad, muchos hogares luchan con la ansiedad financiera, la incertidumbre sobre la provisión y la sensación de que, a pesar de los esfuerzos, siempre falta algo. La Biblia revela que Dios no solo se interesa en las grandes decisiones de la vida, sino también en la manera en que se maneja lo cotidiano. Un hogar donde cada recurso es recibido con gratitud, donde no hay desperdicio, donde la provisión es administrada con fe y donde cada cosa se somete a la dirección de Dios es un hogar donde su favor se hace evidente. La decisión de consagrar la cocina a Dios no es un acto simbólico, sino una manifestación de un corazón dispuesto a hacer de cada aspecto de la vida un reflejo de su voluntad. No basta con retirar lo que no edifica si no se reemplaza con prácticas que honren a Dios. La Biblia enseña que cuando una casa es limpiada pero permanece vacía, puede terminar peor que antes. Por eso es fundamental llenar el hogar con oración, con gratitud y con una actitud de administración sabia de los recursos. Cuando un hogar está en orden, cuando cada rincón está alineado con la presencia de Dios y cuando cada acción cotidiana es realizada con la intención de glorificarlo, el ambiente cambia. La cocina deja de ser solo un lugar de preparación de alimentos y se convierte en un espacio donde se fortalecen los lazos familiares, donde se comparte la provisión con generosidad y donde la paz de Dios se establece de manera tangible. La presencia de Dios en un hogar no se limita a los momentos de oración o de adoración en la iglesia. Se manifiesta en cada decisión, en cada hábito y en cada detalle de la vida diaria. El llamado es claro: examinar qué hay en la cocina, qué se ha permitido entrar en el hogar y qué cambios deben realizarse para asegurar que este espacio refleje la voluntad de Dios. La Biblia enseña que el justo vive por fe, y la fe se demuestra en cada área de la vida, incluso en la manera en que se administra lo que Dios ha puesto en manos de su pueblo. Cada acción que se toma en obediencia abre la puerta a nuevas bendiciones, y cada área que se somete a su dirección es transformada para bien. Cuando se toma la decisión de hacer de la cocina un espacio consagrado, el efecto se extiende a toda la casa. La manera en que se manejan los alimentos, la actitud con la que se comparte la mesa y la intención con la que se administra la provisión son señales de una vida que refleja los principios del reino de Dios. Un hogar donde todo se alinea con la voluntad divina es un hogar donde la presencia de Dios se siente en cada detalle, donde la paz reemplaza la ansiedad y donde la provisión nunca falta.